Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro ciclo Reflexiones desde Psicología UC para los nuevos tiempos. Este espacio que hemos creado para abordar desde nuestra disciplina distintas temáticas que nos preocupan en la actualidad. En este mes de octubre, cuando ya se cumplen 2 años del estallido social del 2019, es que queremos conversar sobre las lecciones y desafíos pendientes que nos dejó este episodio. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la profesora Paula Luengo Canacri. Ella es académica de la Escuela de Psicología UC, directora de Procívico e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. También nos acompaña el día de hoy el profesor Héctor Carvacho García. Él es académico de la Escuela de Psicología UC, miembro del directorio de la International Society of Political Psychology e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Le damos las gracias nuevamente a nuestros académicos que nos acompañan siempre y les damos este espacio para que comiencen esta charla. Muchas gracias, Andrea, Paula, y a todos y todas por estar acá. Con Paula hemos pensado proponerles una instancia de conversación, ¿cierto? Que esperamos sea nutritiva, ¿cierto? Donde tengamos mucha participación de ustedes también. Queremos partir tomando la palabra nosotros por algunos minutos, ¿cierto? Plantear algunas ideas iniciales y luego abrirnos a tomar preguntas y comentarios y enriquecer esa conversación. Paula, no sé si quieres agregar algo o parto directamente. No, agradecer mucho también este espacio, la posibilidad de dialogar. Creo que en este minuto es muy apreciable, muy necesaria, de poder cruzar ciertas fronteras también de nuestras propias convicciones. Así es que muchas gracias y ojalá que ese sea el espíritu también con el cual estamos aquí encontrándonos. Gracias. Bueno, voy a comenzar yo con un par de ideas y después Paula toma la posta. La convocatoria que nos hicieron en torno a lecciones y desafíos del estallido social inmediatamente sugiere una mirada con orientación de futuro, ¿cierto? Tratar de entender a partir de lo vivido en nuestro país 2019, antes del 2019 y en los años hasta ahora, qué cuestiones relevantes respecto a ese proceso son hoy día todavía relevantes o qué cuestiones nuevas han aparecido y cómo nos movemos en este escenario. Evidentemente el estallido social generó una presión muy importante en personas como nosotros, ¿cierto? Investigadores de las ciencias sociales, investigadores de un centro que se dedica al conflicto y la cohesión social, para tratar de dar respuestas, ¿cierto? Respuestas como qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar. Y lo que hemos encontrado sistemáticamente, ¿cierto? Son múltiples intentos por interpretar una serie de cuestiones que rodearon al estallido, tanto los procesos que venían ocurriendo con anterioridad, algunos de muy larga data, eh, eh, una serie de interpretaciones en la academia por un lado, pero también y muy importantemente en el mundo político, eh, darle explicaciones, ¿cierto?, como omniabarcativa a lo que ocurrió. Pero yo quisiera que nos detuviéramos porque probablemente el único aspecto donde es más fácil encontrar un consenso en torno a ciertos elementos básicos tiene que ver con constatar ciertos hechos eh, eh, que uno podría decir eh, calzan múltiples narrativas posibles. Algunos de esos hechos fueron constatados con mucha anterioridad, ¿cierto? Por ejemplo, cosas como la desafección política, la severa desconfianza en las instituciones del Estado y en otras instituciones que representan como la élite del país, cuestiones derivadas de la desigualdad, particularmente la desigualdad de trato, tanto en espacios institucionales, ¿cierto? Como en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, como, etcétera, como en cuestiones también como más interpersonales o intergrupales incluso, eh, y son cuestiones que fueron transversales como a múltiples versiones de lo que ocurrió en el estallido, y que probablemente siguen vigentes
hoy día, ¿cierto? O sea, nuestro sistema de partidos políticos y nuestro parlamento siguen siendo las instituciones peor evaluadas del sistema, aun cuando han jugado un rol crucial en este proceso, en el aspecto político de este proceso, ¿cierto? Pero sus niveles de confianza están en, no sé, niveles históricamente bajos, ¿cierto? Están por debajo del 10% de confianza sistemáticamente y no cambia, no se mueve eso. Bueno, y en la academia y en la política, ¿cierto? Han habido múltiples intentos, algunos se podría decir como de apoderarse de la narrativa en torno a lo que fue el estallido y los procesos que se gatillaron a partir de eso, tanto como para, no sé, se podría decir como llevárselos para la casa, ¿cierto? Como tratar de apoderarse como de esos procesos, hacerlos propios, hacerlos, volverse protagonistas de una cuestión que si algo lo caracterizó es que es más bien polifónico, ¿cierto? La presencia de múltiples voces compartidas, cuyo mensaje es también eh, muy variado, muy diverso. Entonces han habido intentos, ¿cierto?, de tratar de unificar eso y de convertirlo en un proceso que tiene una cierta direccionalidad y convertir eso en una tesis política o académica. Y por otro lado, ¿cierto?, como hipótesis opuesta que han tratado de sugerir que el estallido fue más bien como un momento excepcional, un momento febril, o se le ha llamado, adolescente también se le ha llamado, como a puros apelativos que son como medio despectivos, que buscan como tratar de establecer la idea de que lo que ahí ocurrió fue más bien una cuestión excepcional que no responde a los procesos profundos de transformación del Chile post-dictadura. Eh, y que lo que está pasando contemporáneamente sería algo así como una vuelta a la sensatez. Yo creo que ambos intentos, ¿cierto?, desconocen, por un lado, la diversidad de cuestiones que ocurren en torno al estallido, la diversidad de procesos que se gatillan a partir de eso, y que presentan como narrativas que son más bien simplificadoras de cuestiones que no son simples. El segundo elemento que quiero poner sobre la mesa, para no extenderme demasiado, ¿cierto? Y acá voy a construir sobre investigación que pude conocer hace muy poco, ¿cierto? Que ha conducido Loreto Cox, una profesora de la Escuela de Gobierno, ¿cierto? Sobre polarización, en este caso en Chile, ¿cierto? Siguiendo un poco la literatura sobre polarización ideológica y polarización afectiva en la literatura norteamericana, que busca distinguir entre esos dos tipos de polarización. La polarización ideológica corresponde a la distancia que hay entre personas que tienen opiniones opuestas o grupos que representan esas opiniones opuestas en torno a temas centrales en el clivaje político de una determinada sociedad, ¿cierto? Uno podría decir, no sé, la opinión respecto a los impuestos, al rol del Estado, al aborto, en fin, qué sé yo, como el crecimiento de la economía, en fin, los típicos temas que uno diría distinguen, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso chileno, ¿cierto?, como entre izquierda y derecha, por ejemplo. Entonces, si uno le pregunta a las personas, les pregunta a las personas que se autoidentifiquen con izquierda o derecha, o con apruebo rechazo en el plebiscito de entrada, en el plebiscito de salida, con Boric, Kast, etc., y uno le pregunta por un listado de temas que son contingentes a la discusión pública en este momento, temas que están en la propuesta constitucional o temas que no están en la propuesta constitucional, en general lo que se encuentra es que la distancia entre grupos en sectores opuestos es más bien baja, a diferencia de lo que ocurre en las élites, donde la distancia efectivamente es más amplia. Pero por otro lado, y eso entre paréntesis, y si eso uno lo compara con perspectiva histórica, hay otros momentos de la historia de nuestro país en que la diferencia entre izquierda y derecha, por ejemplo, eran radicales, o sea, eran posturas respecto al rol del Estado, a la forma de la economía, en fin, y un montón de otras cuestiones que eran directamente incompatibles. Hoy día eso es más bien escaso, ese nivel de distanciamiento. Pero por otro lado, la tolerancia, la polarización afectiva apunta más a una cuestión de tolerancia, ¿cierto? Como qué tan dispuesto estoy a aceptar a este otro distinto que tiene una opinión opuesta a la mía, y lo que se encuentra, al igual que lo que ocurre en varios otros países, por ejemplo, es el caso de Brasil hoy día, el caso de Estados Unidos, la polarización afectiva está en niveles muy, muy altos. La tolerancia hacia
aquel de la vereda opuesta que representa una visión contraria a la mía, ¿cierto? Está en niveles muy, muy bajos, y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la intolerancia extrema es más bien un fenómeno que se expresa con más fuerza en la derecha. Piensen, digamos, como el contexto norteamericano con Trump en la presidencia y el intento de qué sé yo, la invasión al Capitolio y todo eso. En el caso chileno, lo que ocurre es lo opuesto, ¿cierto? Los niveles de intolerancia más altos se encuentran en la izquierda en este momento, cosa que probablemente sea distinto a lo que hubiese pasado en Chile hace 30 años atrás. Eh, y eso es súper interesante como también como de mirarlo. Es como, ¿hay acaso una cuestión generacional de por medio o no? Hay múltiples preguntas que responder en torno a eso. Pero el punto es, tenemos niveles de polarización que están anclados primariamente en cómo nos sentimos respecto al otro, al distinto, al que está como en el polo opuesto, si se quiere, y no tan basada en cuestiones o de principios o de preferencias políticas o de preferencia en torno a distintos contenidos. Y finalmente, quiero agregar un punto más, que a propósito de esta cuestión de la diferencia y de cómo convivimos con el distinto, el que piensa distinto, el que representa otra cosa, el estallido también tuvo como consecuencia una cuestión como sin precedentes en la historia de nuestro país, y es que abrió el espacio de la discusión política formal a grupos históricamente excluidos, históricamente marginalizados o subrepresentados, ¿cierto? Cuestiones como la paridad de género se instalaron y tienen muchísima aprobación en la población. Probablemente sea algo que no retroceda, digamos, aún a pesar de los resultados del proceso. Pero también otros grupos como más, probablemente más simbólicamente, el grupo de los representantes, ¿cierto?, de los pueblos originarios en el contexto de la Convención Constituyente, pero múltiples otras diversidades también se hicieron partícipes de las discusiones, ¿cierto? Minorías sexuales también participaron activamente, y otras formas de organización política que de alguna forma se vio reflejado en la idea de elegir independientes como parte de la Convención Constituyente. Esa cuestión de sentarnos a la mesa con grupos como más diversos que los que habíamos tenido históricamente, genera una serie de desafíos como muy importantes. Es extremadamente difícil como administrar la diversidad y reconocer como en el otro a un igual, ¿cierto? Particularmente cuando esos otros han estado históricamente excluidos. Pero por otro lado también genera expectativas de cambio en aquellos que son reconocidos en igualdad de estatus en contextos institucionales. Si miramos las encuestas de opinión pública en torno al plebiscito de salida, vamos a identificar que la mayoría de las encuestas que así lo han hecho han identificado como una de las causas más importantes para movilizar el voto del rechazo a la propuesta constituyente fue la idea de plurinacionalidad que estaba presentada con mucha centralidad en la propuesta constitucional. La idea de plurinacionalidad en el modo que estaba presentado no tenía demasiadas consecuencias prácticas, ¿cierto? Era más bien una cuestión del orden del reconocimiento. Y luego había una serie de artículos que tenían como sí consecuencias un poco más prácticas como en distintos ámbitos, pero el concepto mismo, ¿cierto? Es un concepto que estaba disputándose más bien en el plano de lo simbólico, en el plano de lo concreto, ¿cierto? Sin embargo, esa cuestión, ¿cierto?, de la plurinacionalidad, de alguna forma nos contactó como a los chilenos, chilenas como sociedad, ¿cierto?, con una beta que ha estado presente a lo largo de nuestra historia y que en momentos críticos se ha exacerbado, ¿cierto?, que es como una beta como más nacionalista, no podría decir, que tiene ciertas dinámicas que justamente lo que hacen es buscar como unificar en torno a lo homogéneo, en torno a lo parecido, y dejan menos espacio
a justamente la diversidad que representa estos grupos que incorporaron en el proceso constituyente. Es tan evidente el impacto que ha tenido esta cuestión en nuestra discusión reciente, que por un lado hemos visto exacerbados discursos abiertamente nacionalistas como en la discusión política, ¿cierto? Algunos dicen que eso puede ser como un efecto de backlash, fuimos por un lado, entonces aparece inmediatamente la reacción hacia el lado opuesto. Pero por otro lado también es como una forma que tradicionalmente y en distintas sociedades se ha buscado como enfrentar las crisis, ¿cierto? Es como buscar algo que nos unifique como nación, ¿cierto? Para hacernos más fuertes, para enfrentar como tiempos de incertidumbre, como sin duda han sido estos años por razones políticas, económicas y de salud pública, digamos. Entonces, bueno, y la expresión contemporánea de esto, digo contemporánea, me refiero así como de estos meses, ¿cierto? Probablemente está más presente en torno a los debates que tienen que ver con la migración, derechamente, ¿cierto? Que en un plazo de muy pocos años se han movido a consensuarse en torno a ideas mucho más proteccionistas respecto a la migración y más restrictivas respecto a los derechos de las personas migrantes, y también con la aplicación de medidas más punitivas en algunos casos. Entonces está es como esa beta. Y esta cuestión, ¿cierto? Como a propósito de los desafíos, ¿cierto? Es como el desafío de la diversidad sigue siendo como el desafío número uno, el desafío de cómo convivimos con aquellos que piensan distinto a nosotros, incluso cuando, si es que no piensan tan distinto a nosotros, los vemos más bien como un otro ajeno, distante. Esto se exacerba radicalmente por el uso de las redes sociales y esto que genera, que ha sido descrito en la literatura como las cámaras de resonancia, ¿cierto? En el fondo, los algoritmos que filtran y que proponen contenido en redes sociales, más la conformación de mi red de contactos, hacen que lo más probable es que yo esté sobreexpuesto a personas que piensan muy parecido a uno y mínimamente expuesto a personas que piensan distinto, lo cual hace muy difícil que yo me imagine, que yo pueda empatizar, que pueda entender la postura de aquel que está al otro lado o que tiene otra historia o pertenece a grupos con los que yo no he tenido mayor relación, mayor contacto. Entonces, es un contexto que nos desafía primariamente a tratar de buscar modos de construir puentes entre aquellos distintos, entre grupos que hoy día en algunos casos se sienten como incompatibles unos con otros, ¿cierto? Y de abrir espacios de diálogo. Y con eso voy a terminar, porque creo que me extendí un poco más de lo que me hubiese gustado, pero quería poner esos elementos arriba de la mesa. Paula. Muchas gracias, Héctor. Yo, bueno, creo que Héctor ha tocado muchos de los temas que creo que abren, digamos, un debate amplio, profundo, que espero que podamos tener también en esta instancia. De algunos de ellos con algunos de ellos me voy a conectar también yo en mis reflexiones, y obviamente a lo mejor también abro algunos temas que quizás también es bueno sobre los cuales podamos reflexionar. Yo creo que, bueno, todo esto es obviamente muy complejo de sintetizar en poco tiempo, y sobre todo si queremos dialogar y abrir un espacio para que también podamos conversar y ustedes también puedan explicitar sus preguntas o sus inquietudes. Obviamente lo hacemos desde la Escuela de Psicología, desde la Facultad de Ciencias Sociales, y por lo tanto yo me anclo también mucho a algunas de las consideraciones o de las evidencias que hemos ido recogiendo también desde octubre del 2019 a la fecha, desde nuestra disciplina, ¿no? Bueno, cuando nos preguntamos y cuando preparábamos un poco este espacio con Héctor, seguramente, claro, una de las preguntas importantes que nos hacemos en esta necesidad de poner orden en nuestra cabeza en relación a los hechos, sea de lo que llamamos estallido social, pero sobre todo en función del presente, de lo que hoy estamos viviendo, a ver, cuáles son las cosas en las que sí estamos de acuerdo y cuáles son las cosas en las que, digamos, podemos tener y es necesario tener distintas miradas.
Sobre lo que estamos de acuerdo, seguramente también ahí tenemos, sobre lo que estamos de acuerdo no necesariamente tenemos convergencia, ¿no? Pero seguramente el 18 de octubre buscamos lenguajes y palabras maximalistas que nos permitan identificar con la luz de los ojos de hoy, digamos, con la mirada de hoy, ese tiempo, pero seguramente se explicita una disfuncionalidad, ¿no? Esa disfuncionalidad la podemos llamar descontento, la podemos llamar rabia, frustración, de una serie de, podemos connotarla de una serie de también emociones políticas que están detrás, pero sí seguramente hay una explicitación de algo que no funcionó y no estaba funcionando más allá, digamos, de su legitimidad, ¿no? A nivel de lo que subjetivamente podamos considerar. Por un lado. Por otro, hay seguramente un proceso en el que se produce una legitimación, por así decirlo, multidimensional de la violencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es decir, hay manifestaciones de violencia, digamos, de daño a espacios públicos, etcétera, que son como una de las chispas, digamos, iniciadoras de los fenómenos de octubre del 2019, pero también hay una dimensión de violencia del Estado que no podemos también negar, y obviamente violaciones a derechos humanos que no podemos ni creemos que debemos negar tampoco, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una legitimación de la violencia a distintos niveles, a nivel multidimensional, como decimos, y también hay una legitimación, de todas maneras, de la acción colectiva a nivel transversal, de una acción colectiva, digamos, más pacífica, más ciudadana, ¿no? Con la irrupción también de todo un proceso de participación, recordemos los cabildos, nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajaba en escuelas en ese tiempo, se desarrollan una serie de cabildos con niños, niñas y adolescentes en las plazas de nuestras ciudades, etcétera. Es decir, hay una irrupción, por así decirlo, del espacio de participación, de conversación ciudadana que no se había dado precedentemente con esa envergadura. Y después digamos, de todos estos primeros pasos, bueno, también se da esta legitimación de una vía democrática, institucional, digamos, de resolución de esta conflictualidad, ¿no? tan radical que se expresó en los hechos de octubre del 2019, y en particular, obviamente, la marcha del 25 de octubre, que seguramente marca, ¿no? en el imaginario colectivo, seguramente uno de los puntos más altos, digamos, de esta transversalidad, ¿no? El punto de esta legitimación de esta vía más democrática de resolución, vía institucional más democrática, que después comienza con el proceso constituyente, es lo que hoy seguramente está más puesto en tela de juicio. Es decir, de alguna manera los ciudadanos y las ciudadanas hoy se están implícita o explícitamente preguntando si valió la pena y vale la pena apostar por una salida institucional. Y entre esas respuestas, obviamente, está la desafección política, la anomia, pero también la radicalización de las posturas, que es lo que estaba justamente contándonos Héctor recién. Y por lo tanto, frente a esto, claro, desde nuestra disciplina uno tendería a pensar en la necesidad de ni endiosar, ni tampoco ningunear el proceso que hemos vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera, necesitamos algunos ciertos puntos intermedios que nos permitan ponderar, ¿no? De qué manera nos ubicamos, ¿no? Y acá yo creo que se coloca una de las cosas, yo quisiera comentar con ustedes sobre todo 3 puntos, vamos a hacer 3 puntos muy rápidamente. Uno, primero en términos de la relación entre memoria e identidad, ¿no? Porque de alguna manera nos asomamos frente a los hechos de octubre del 2019 tratando de hacer dialogar la memoria colectiva con nuestra identidad. De alguna manera, ¿qué de lo que ocurrió determina mi trayectoria, reinterpreta mi identidad presente, ¿no? Y yo creo que ahí el riesgo más grande, y creo que algo de esto también mencionó Héctor, ¿no? Es interpretar monolíticamente los hechos de 2019 bajo un único prisma, ¿no? Es legítimo de alguna manera interpretarlo desde las percepciones de hoy, pero creo que no es tan oportuno ni es tan beneficioso, ¿no? En términos también del desarrollo de nuestra identidad colectiva también como país, es que no apoyemos el proceso de reconstrucción y de interpretación del presente con un proceso de integración del pasado en cuanto pasado, en cuanto lo que ocurrió, en cuanto memoria, ¿no?
Y por lo tanto yo creo que hay aspectos del pasado que hay que respetar en su conformación, que hay que integrar al presente sin negaciones, y que eso no implica abrirnos a los desafíos y a las preguntas que siguen presentes y vigentes y que no han sido suficientemente respondidas en los últimos procesos históricos, ¿no? A mí me ha impresionado mucho que muchos intelectuales, ¿no? Se refieren en estos días, ¿no? A los hechos del 2018, como yo sí estuve de la parte de los que sí lo vieron venir, ¿no? Como casi reivindicando una interpretación ajustada a los hechos en ese momento. Y yo creo que acá se trata justamente de abrir el marco interpretativo a una mayor complejidad, a una lectura menos superficial, porque seguramente necesitamos ver los distintos niveles que se acumulan en esta interpretación y por lo tanto hablar de una cierta arquitectura más compleja, ¿no? De comprensión de los mecanismos que estuvieron detrás del estallido social. Y por lo tanto nosotros, claro, podemos mirar la violencia desde como una punta del iceberg, pero seguramente necesitamos mirar al iceberg, sobre todo desde la psicología. Eso es lo que nos importa, ¿no? La comprensión del fenómeno humano, del comportamiento humano, ¿no? Y por lo tanto nosotros, claro, podemos mirar estas distintas manifestaciones de violencia, incluso el lupenconsumismo, como ha sido llamado, narcofascismo, etcétera, pero sí también necesitamos mirar aquello que de descontento y de frustración sigue vigente y sigue presente, ¿no? Nosotros necesitamos como psicólogos mirar al 62%, pero también al 38%, ¿no? Y decodificarlo y entender qué hay detrás. Bueno, y en este sentido yo, el segundo punto primero la relación entre identidad y memoria, que hoy se hace más necesaria y oportuna de desentramar y de comprender. El segundo punto tiene que ver con el desafío de la cohesión social, o el desafío de lo común, o el desafío del encuentro, o el desafío del diálogo también, como mencionaba Héctor, ¿no? Es decir, cómo nos encontramos, cómo convivimos entre diversos, que es una pregunta que obviamente tiene una antigüedad como la historia de nuestra humanidad, ¿no? Creo que de alguna manera, pero hoy de manera especial necesitamos una mirada empática frente a la historia, ¿no? Porque tomar perspectiva, que es esa dimensión que nosotros sabemos que tiene que ver con la dimensión más cognitiva de la empatía, implica colocarse desde distintos lugares. Yo creo que hoy es necesario recorrer con mayor intencionalidad esos ángulos, es decir, intencionar nuestro cambio de posición para poder, estamos en burbujas informáticas, ¿no? Eso también fue mencionado, pero necesitamos corrernos del lugar de manera más intencionada y por lo tanto, de alguna manera, y esto nosotros que hemos trabajado también las dimensiones del diálogo empático, tiene que ver, lo hemos trabajado en niñas y adolescentes, también con la dimensión de conexión emocional, con los motivos que están detrás de los cuales el otro piensa distinto, ¿no? Y por lo tanto, conectar con la historia que hace que al otro se le construya una forma de pensamiento, una cierta ideología, ¿no? No mirando la ideología como algo con connotación negativa, sino como la construcción de la concepción del mundo. Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas, es decir, aquello que nosotros logramos, porque muchas veces también por el afecto que le tenemos a una persona cercana de nuestra familia, logramos cruzar la frontera de la diversidad, ¿no? Logramos entender por qué piensa como piensa, de dónde viene su pensamiento, cuál es su historia, y conectamos emocionalmente. ¿Es eso extrapolable a nivel macro? Yo creo que esa es una de las preguntas importantes que hoy, como disciplina, tenemos que, y desde las ciencias sociales tenemos que poder responder. Y después un tercer elemento que quizás tiene que ver más con los asuntos de fondo pendientes desde el estallido social y con los desafíos, digamos, que tenemos que mirar de aquí para adelante de manera, yo creo, mucho más sistemática y consistente. Y yo creo que tiene que ver con uno de los asuntos a la base, que es la crisis del sistema educativo. Yo creo que ese es un desafío que sigue pendiente en términos de calidad, en términos de alguna manera, del sentido de la educación. Las demandas del 18 de octubre del 2019 surgen desde los estudiantes, se manifiestan desde ahí, y esto no tiene, para mí, un carácter solamente simbólico, ¿no? Tiene un carácter proyectual también. Es decir, acerca del sentido del para qué educamos, yo creo que hay una dimensión de, digamos, de superficialización, digamos, de los procesos educativos, y ahí creo que se cruza muy fuerte con el tema de cómo desde la educación nos
posicionamos frente a la necesaria relación entre autoridad y paridad. Yo creo que ahí hay una cosa poco resuelta, es decir, cómo intergeneracionalmente nos educamos a un buen ejercicio de autoridad que no necesariamente es autoritarismo y no debe serlo, es decir, cómo autoridad y democracia se encuentran y cómo autoridad y paridad se encuentran, ¿no? Y el segundo punto es que yo creo que necesitamos desde el sistema educativo y desde justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, situarnos y responder a la pregunta acerca de identidad colectiva, de cómo se construye la identidad colectiva, el individualismo y los procesos de individuación, porque eso tiene fuertemente que ver con lo que mencionaba Héctor en términos de plurinacionalidad, que bueno, nuestro colega también acá de sociología, Matías Baxter, hizo un estudio muy bien elaborado con una serie de resultados interesantes, claro, y justamente lo que demuestra es que, de alguna manera, el tema de plurinacionalidad fue un tema fundamental en la elección del voto del rechazo, ¿no? Que seguramente aunó muchos descontextos y es un voto que también hay que entender en las distintas manifestaciones del descontento, pero una de ellas fuertemente, según este trabajo que hizo nuestro colega Baxter acá en la Facultad de Ciencias Sociales, es ese, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que entender mucho más qué implica desde una sociedad consumista, individualista, y con toda esta connotación, digamos, de individualización muy extremizada, que implica la construcción de la identidad y cómo entendemos lo común, no como procesos de homogeneización, sino como procesos que respeten, valoricen y de alguna manera den canalización a la diversidad y cómo esa diversidad puede ser compatible, ¿no?, con la cohesión, con la armonización y con la identidad más colectiva, ¿no? Bueno, yo creo que acá se abren muchos temas, está el tema del octubrismo, bueno, hay varias cosas que podríamos seguir conversando, pero dejo hasta aquí para poder abrir el espacio a la conversación, a las preguntas, al diálogo. Muchas gracias. Eso, la invitación, ¿cierto? Es, tal como puso ahí Andrea, ¿cierto? A que vayan dejando sus preguntas en el chat, de modo que nosotros podamos ir revisando las preguntas y tratar de ir respondiendo y integrando lo que ustedes traigan aquí a la conversación también. Tal vez mientras se postean las primeras preguntas, yo podría agregar alguna cosa, ¿cierto? Como a propósito de lo que Paula mencionaba. Hace algunos años, antes del estallido, ¿cierto? Escribimos un capítulo del libro con un par de colegas, ¿cierto? Roberto González de acá de la escuela y Mónica Gerber de la UDP, en torno a los temas de identidad y conflicto en nuestra sociedad. Y nosotros ahí tomamos una perspectiva como un poco más histórica y delineamos los que nosotros pensábamos en ese momento, ¿cierto? Eran como los 5 conflictos que marcan un poco como la historia de nuestro país y son conflictos presentes. Posteriormente llega al convencimiento que hay un sexto también, y que son cuestiones así como que decía Paula, es como que no solo están anclados en nuestra historia, sino que constituyen parte de nuestro futuro, y que más allá de aquellas cuestiones que adquieren relevancia contingente, porque las circunstancias así lo han hecho, ¿cierto? Son cuestiones que son más bien transversales. Y ahí distinguimos, ¿cierto?, los conflictos en torno a los temas de género, ¿cierto?, que son, o sea, bueno, trascienden la historia de nuestro propio país, digamos. Los conflictos en torno al tema de las identidades étnicas, ¿cierto?, la relación del Estado con los pueblos originarios. En tercer lugar, los conflictos asociados con la identidad nacional y la migración, la relación con los pueblos vecinos, y hoy día un poco más allá, ¿cierto?, dado los flujos migratorios recientes. En cuarto lugar, ¿cierto?, los conflictos de clase, que es probablemente el conflicto más prominente durante el siglo XX, o por lo menos los primeros 2/3 del siglo XX, digamos, cuya versión actual, ¿cierto?, está descrita en términos del problema de la desigualdad, ¿cierto? Y por último, en esa versión original, el asunto de los conflictos políticos, ¿cierto?, políticos ideológicos, que tienen obviamente su expresión más importante en torno a la dictadura. Y a esos 5 que en ese momento escribimos, yo hoy día agregaría con confianza también
el tema de los conflictos en torno a la disputa por el medio ambiente. Y la sustentabilidad, y que yo creo que es algo que se está instalando profundamente en nuestra sociedad, y que los desafíos a propósito del cambio climático y del desarrollo económico van a hacer que se agudicen, ¿cierto? Y buena parte bueno, otra versión de conflictos que tal vez no mencionamos por nuestro propio sesgo, ¿cierto? Que tiene que ver con la descentralización, ¿cierto? Regiones versus Santiago. Probablemente este conflicto en particular, el conflicto respecto al medio ambiente, tenga su expresión más fuerte no en Santiago, sino que en la extensión de nuestro territorio. Así que eso, Pablo, quería complementar lo que decías de identidad y memoria con este punto que me pareció pertinente. Nos llegó una pregunta por interno de Natalia Marambo, Uh-huh. a propósito de la cohesión social, que es algo que nos preocupa desde hace ya tiempo. Ella pregunta cuáles son los desafíos para encontrar, para fortalecer la cohesión social, cómo nos reencontramos, qué caminos utilizamos en una sociedad cada vez más polarizada. Vale. Sí, yo creo que, bueno, ahí un poco algo de lo que mencionábamos tenía que ver también con, a ver, yo creo que la cohesión social obviamente es un desafío a múltiples niveles, así como el concepto mismo, ¿no? Que tiene una dimensión que es seguramente más, por así decirlo, estructural, que tiene que ver con el acceso a oportunidades de desarrollo, ¿no? Y tiene que ver también con dimensiones más socioeconómicas, por así decirlo. Pero también hay dimensiones territoriales, hay dimensiones intersubjetivas, hay dimensiones vinculadas también a las relaciones entre las personas, ¿no? Al trato, y también a las relaciones que sabemos que tienen que ver con nuestras identidades, ¿no? Relaciones, decimos, interpersonales y también intergrupales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí y en este minuto tenemos como ese tremendo desafío que es ejercitarnos y de alguna manera hay una visión de que seguramente hasta ahora hemos conectado muy poco el nivel micro con ese nivel más macro estructural, ¿no? Hemos conectado muy poco aquello que ocurre en nuestras digamos, relaciones cotidianas, interpersonales, con personas conocidas y anónimos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay, bueno, el PNUD en el informe del 2017 pone justamente el acento entre la relación entre la dimensión del trato entre las personas y la salud de la democracia, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con considerar que hay algo que se juega en la forma con la cual interactuamos y que después puede llegar a tener un impacto importante a un nivel más institucional o incluso a un nivel más macrosocial, ¿no? Ahora, en esa dimensión yo creo que el punto es que, bueno, hoy no tenemos muy claro cómo pasamos de una dimensión a otra, pero más allá de eso, yo creo que hay un tremendo desafío que se juega en términos de cómo cruzamos fronteras, ¿no? Y esas fronteras también, ¿cuánto las entendemos como fronteras que son del pensamiento, pero que también son de la dimensión como más afectiva, ¿no? Y esto es lo que mencionaba Héctor antes, ¿no? Hay una polarización que no tiene que ver tanto con los temas de fondo, sino que tiene que ver más con a qué grupos pertenezco, ¿no? Y cómo me pongo un lente que me impide ver al otro o me hace verlo desde un prejuicio monolítico, ¿no? Desde el cual no puedo salir, ¿no? Y el desafío ahí está justamente en esta posibilidad de encontrarnos en una identidad más de fondo que nos debiese hacer sentir o debiésemos conectarnos con aquello que tenemos en común más que con aquello que nos divide, ¿no? Ahora, ¿cómo nos conectamos con aquello que tenemos en común? Seguramente hay que fortalecer la empatía emocional, ¿no? Ahí hay algo en la que tenemos que jugarnos más fuertemente, y yo creo que esto, bueno, además creo que es algo que puede desarrollarse, que debe desarrollarse desde edades más tempranas también, donde hay más flexibilidad, digamos, a las influencias de los inputs que ofrece el ambiente y los procesos de socialización. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una apuesta mayor justamente en esa línea. No sé qué opina Héctor.
Sí, yo estoy muy de acuerdo, Paula, con tu perspectiva en esto. Tal vez agregaría como un elemento solamente, eh, y es que hay que entender, ¿cierto?, y aprovecho de conectar con algunos de los comentarios que están saliendo, porque tal vez puede ser una buena oportunidad para hacer eso. Que en nuestra psicología, ¿cierto?, el modo en que construimos nuestras relaciones con el mundo, con nuestras relaciones con otros, eh, se ve altamente condicionado por los estados emocionales que el mundo nos gatilla, ¿cierto? Y por las condiciones como estructurales que el mundo permite o facilita. Y en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un par de comentarios que tienen que ver con la violencia, ¿cierto? La presencia de la violencia en sus distintas formas eh, genera una sensación de amenaza como muy profunda, y particularmente en contextos como la violencia que se ha vivido en Chile en los últimos años, es difícil pensar en algún grupo de la sociedad que no tenga por lo menos algún grado de percepción de que puede ser como víctima de violencia en algún contexto, ¿cierto? Ya sea violencia desde los organismos que resguardan el orden público, o de la delincuencia, o de manifestantes radicales, o de otras formas de violencia, ¿cierto?, que se expresan en cuestiones relativamente cotidianas, ¿cierto? Y la sensación de amenaza tiene una consecuencia inmediata como en nuestra psicología, y es que nos lleva a proteger con más fuerza y estar más dispuesto también a ocupar formas más extremas, incluso violentas, para proteger a aquello a lo cual pertenecemos, ¿cierto? A nuestras familias, nuestros grupos, ¿cierto? Nuestras comunidades. Y contrario a la creencia como instalada, ¿cierto? Que la violencia está algo así como promovida primariamente por el odio, ¿cierto? Por el contrario, el motor más importante de violencia no es el odio, sino que es la autoprotección. Y esa cuestión hace mucho más difícil el trabajo, bueno, tal como lo ponía Paula, ¿cierto? El trabajo de construcción de esos espacios de convivir, porque tenemos que convivir con un otro que potencialmente nos resulta amenazante también, ¿cierto? No porque sea como alguien que pensamos que pueda perpetrar violencia, pero lo vemos conectado con eso. Entonces, esa cuestión es súper difícil y probablemente requiere una tarea y construir espacios seguros que permitan desarrollar como ejercicios radicales de empatía, digamos, como en el fondo efectivamente ser capaz de ver en el otro a alguien que, así como uno también está asustado, así como uno también tiene una historia y tiene arraigo, y así como uno también tiene una visión de futuro, un proyecto, etcétera. Eh, pero esa cuestión en momentos de mayor incertidumbre es aún más desafiante de construir y hay mucho que se puede hacer en los espacios locales. Alguien preguntaba por los contextos escolares, por ejemplo, la Paula también mencionó los contextos escolares. O sea, la gracia que tienen los contextos escolares es que son espacios institucionalizados de encuentro. Entonces, hay más posibilidades de regular las cuestiones que ahí ocurran que en espacios abiertos de encuentro, digamos, que son como más inespecíficos, más inestructurados, donde la probabilidad del diálogo está más condicionada. Eh, Eso, no sé, Pablo, ¿te parece que repasemos rápidamente algunos de los comentarios que están acá, como para tomar un par de puntos de eso y volver sobre ellos? Sí, sí, había también una pregunta acerca de los símbolos sobre la sobreutilización de símbolos vinculados a los derechos humanos, a la izquierda, que provocan mucha emoción, dicen acá, vinculaban a la memoria colectiva, pero que en su sobreutilización parecen ir perdiendo parte de su real significancia. Bueno, yo creo que es un punto súper interesante el tema de los símbolos en general, ¿no? Digamos, seguramente hay emblemas que representan una serie de dimensiones del imaginario colectivo y nos conectan con dimensiones de nuestras creencias y sobre todo de esa parte más afectiva de las creencias que también está en el fondo de las ideologías, ¿no? Y ahí yo creo que sí, efectivamente, digamos,
yo me atrevería a decir que más que la sobreutilización, quizás tiene que ver con una tergiversación de la utilización. ¿En qué sentido? Que de alguna manera cuando los símbolos son utilizados como símbolos de dominio, digamos, o símbolos homogeneizantes, o símbolos digamos, de demarcación de identidades cerradas, se transforman, aunque no haya sido ese su origen, en símbolos que pueden, digamos, denotar un movimiento más de naturaleza, por así decirlo, incluso me atrevería a decir más fascista o de dominio, ¿no? Entonces, el riesgo de los símbolos es ese, como el riesgo de las etiquetas, como el riesgo de cerrar una persona en una identidad, etiquetándola en función de un atributo, de una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahí terminamos, cerramos el debate, cerramos el diálogo y no abrimos opción, digamos, a la construcción de un puente con el otro. Yo creo que sobre todo los símbolos que son fundamentales en la construcción de lo colectivo y de la identidad, cuando son utilizados tergiversadamente como elementos de dominio, pueden tener riesgos justamente que nos llevan después quizás a una autoafirmación, ¿no?, de las identidades más que una construcción de la convivencia y del pluralismo que tiene que estar, ¿no?, el respeto por las identidades. Sí, para complementar lo que dice Paula, el tema de los símbolos es particularmente relevante en contextos donde lo que está en disputa gira primariamente en torno a lo identitario, ¿cierto? Como en torno a la grupalidad, por ejemplo, en torno a cómo construimos una narrativa de lo que somos o de lo que queremos ser. O sea, y no es casualidad, ¿cierto? Por ejemplo, las banderas negras. Como las banderas negras tienen ese carácter simbólico en que mucha gente podía como identificarse con la bandera negra sin tener que disputar el significado de la bandera negra, porque el significado primario era el generar un colectivo, un nosotros, que se oponía a un ellos, que podía ser distinto para las distintas personas, pero el punto es que estamos conformando un nosotros. Lo mismo con el uso de banderas indígenas, etcétera, o la reaparición también como de simbología fascista, ¿cierto?, en las contraprotestas, ¿cierto?, que era una cuestión que en Chile había tenido presencias más bien puntuales en los últimos años y que eran más bien típicos de lo que pasaba antes del golpe, digamos. Entonces, la cuestión de estética, o sea, y esto opera en múltiples niveles, o sea, pensemos, por ejemplo, cómo en Chile se han adoptado prácticas que vienen de otros países, ¿cierto? Como, por ejemplo, el uso de pañuelos de distintos colores para identificar adhesión a distintas causas, el uso de ciertas preferencias en ámbitos muchas veces no relacionados con un tema, un tema que está en disputa, pero que alude a ciertas cosas, ¿cierto? Como, pues, no sé, por ejemplo, preferencias alimentarias, preferencias musicales, preferencias, qué sé yo, como de espacios de la ciudad que ocupar. Son manifestaciones que buscan, en cierto modo, ¿cierto?, construir identidades, construir narrativas que son más importantes que en muchos casos, ¿cierto?, la cuestión de contenido que puede estar en disputa, ¿cierto? La prominencia de los símbolos nos habla de nuevo, como que hay mucho trabajo de identidad, ¿cierto?, a la base de lo que está ocurriendo. Eh, Mira, Acá Martina, hay una... No, perdón, Héctor. sí, es que quería comentar sobre la pregunta de Martina que dice si es necesaria la violencia en las revueltas sociales para lograr un cambio. Es una pregunta extraordinaria, porque hay mucha gente que ha intentado tratar de entender esto. El trabajo que yo he visto que mejor lo aborda es de un sociólogo español que está en Cambridge, que se llama Manuel Castells, que estudió protestas en todo el planeta, ¿cierto? Como en la década pasada, la primavera árabe, el Black Lives Matter en Estados Unidos, los chalecos amarillos en Francia, bueno, con miles y miles de revueltas y protestas como masivas de una escala que supera con creces lo que había antes en esas sociedades.
y lo que encontró sistemáticamente es que esas protestas eran extremadamente masivas, multitudinarias, contaban con el apoyo transversal de la población. Recuerden, en el caso chileno, ¿cierto? La encuesta de opinión tenía 85% de apoyo a las movilizaciones sociales, como de una envergadura mayoritariamente pacífica, por llamarlo de alguna forma, como la oposición violenta, ¿cierto? Como, pero en términos como dramáticamente más pacíficos que violentos, pero la gran mayoría, sino todas ellas, tenían lo que se les llamó así como bordes violentos. Entonces, preguntarse si es que eso es constitutivo de los movimientos o no es una pregunta súper difícil de contestar, pero lo que nos ha mostrado la evidencia es que estos fenómenos normalmente cuentan con eso. Y lo segundo, la segunda comunalidad que encontró es que la respuesta de gobiernos en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, como en el mundo entero, es represión, digamos, como abogar por el orden y la reposición de la seguridad, ¿cierto? Y salvo excepciones muy notables, la respuesta no ha sido el fomento del diálogo. Probablemente los dos casos más notorios de fomento del diálogo fue la respuesta de Macron a las protestas de los chalecos amarillos en Francia, que generó mecanismos de escucha del Estado a nivel local, en todo, dijo, sí, vamos a escuchar, y puso a todos los municipios a escuchar a la gente. Como, eh, y el segundo caso, curiosamente, porque no es un Estado que se haya caracterizado por esto, es Israel, que también generó mecanismos de escucha en respuesta a las revueltas sociales. Eh, pues. Hay varias preguntas y comentarios, pero quería leer lo de Alejandra Rojas. Ella habla un poco de lo que está sucediendo ahora con las elecciones para la FEUC. Dice, entre ayer y hoy se ha desarrollado el proceso de votación para la FEUC 2023 y al menos en la Escuela de Psicología uno se llega al quórum necesario para validar los votos. Ella pregunta cómo leer esta baja participación en la política universitaria en el contexto actual, sobre todo después del estallido social, ¿cómo se lee esto? Bueno, yo puedo decir que lo leo con gran preocupación. Yo, bueno, creo que es algo que de alguna manera casi podría ser incluso interpretado como un proceso fisiológico en relación a lo que hemos vivido, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? Pero seguramente es la constatación más preocupante de todas, ¿no? Porque si bien, es decir, incluso creo que está muy conectado con digamos, con la pregunta anterior, yo creo que si bien la violencia es siempre un acto de dominación y por lo tanto es un acto que atenta, ¿no? con los derechos de las personas, los derechos fundamentales, ¿no? Más allá de que después la observemos y que, bueno, en fin, sea parte de los procesos históricos, etcétera, pero yo creo que, digamos, de alguna manera, así como decimos en psicología del desarrollo, ¿no? Que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, no es la agresividad, sino la indiferencia. Yo creo que el fenómeno más preocupante y más necesario de mirar en este minuto va a ser la desafección política, y sobre todo me preocupa fuertemente en las generaciones y en las juventudes, ¿no? Porque seguramente hay un proceso de desencanto, puede haber un proceso también de desconfianza, más instalado justamente después obviamente ha estado la pandemia en el medio también con sus efectos en la socialización política, pero seguramente también en todo el proceso constituyente, ¿no? Que sí, yo efectivamente creo que ahí hay una hebra que es relevante y es la más importante seguramente de decodificar hoy, ¿no? Tal vez mirar otras preguntas. Jesús Vargas preguntó recién por el tema de la salud mental, ¿cierto? Y eso, bueno, o sea, es un tremendo tema, ¿cierto? Bueno, algunos de nuestros colegas han participado en actividades como esta donde han hablado específicamente de ese tema, pero tal vez solo mencionar que el contexto de los últimos años en Chile nos pone a todos en riesgo, digamos, de deteriorar nuestra salud mental, ¿cierto? La pandemia, la incertidumbre respecto a
política, la crisis económica, en fin, todo eso son cuestiones que afectan directamente nuestra capacidad de lidiar con nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Como tanto cuestiones concretas y materiales, ¿cierto? Como, no sé, estar encerrados, etcétera. Es como cuestiones que tienen que ver con cómo vivir con la incertidumbre, ¿cierto? Es como sabemos que el estrés funciona primariamente porque los seres humanos tenemos esa cuestión que nos hace rumiar con aquellas cosas que nos amenazan, que nos estresan, etc. Entonces, estamos como en un permanente estado de exaltación respecto a cuestiones de distinto orden, ¿cierto? Puede ser de nuestra vida privada, pero en este caso, de forma compartida de nuestra vida pública. Y en la medida en que esa rumiación nos hace que estemos en un estado permanente de alerta, de exaltación, la probabilidad de que eso impacte negativamente nuestra salud mental y nuestra salud física aumenta de forma importante. Entonces, y claro, y de ahí también mencionas el tema de los recursos, o sea, no hay ninguna duda, digamos, que la capacidad instalada en nuestro país para hacernos cargos de forma institucional de la salud mental de nuestra población está muy por debajo de nuestras necesidades, y eso se ha agravado y ha sido muy notorio en los últimos años. Hay muchos datos, el MIDAP ha producido datos en esa línea, la encuesta Bicentenario, en fin, hay hartos datos que reafirman esta cuestión. Y como es habitual en este tipo de situaciones, esto se expresa de forma desigual en la población, ¿cierto? Es como golpea más fuerte si eres mujer que si eres hombre, si tienes hijos que si no tienes hijos, como, bueno, en fin, que otras dimensiones que conocemos. Bueno, ya son... Sí. Adelante, Paula. No, quería solo señalar, quería también reflexionar, como tratando de dejarnos también con algún punto de esperanza en esta dirección, digamos. La misma Judith Butler, ¿no? Habla de la fuerza de la no violencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quizás tenemos como una deuda pendiente también como disciplina y desde las ciencias sociales, no solamente de estudiar los mecanismos que están detrás de la violencia, sino también los mecanismos que están detrás de la no violencia, sobre todo en términos de participación y de procesos de transformación social, ¿no? Y ahí yo creo que se juega también uno de los, justamente, quizás hebras que habría que ir tomando en términos, porque de alguna manera nuestra sociedad y nuestras sociedades están construidas históricamente también, cuando incluso leemos la historia, está hecha en relación a los eventos disruptivos, a los eventos, cómo de alguna manera vamos también afinando y vamos dándole espacio, vamos dejando habitar también toda esa fuerza que no es pasividad, que es fuerza de construcción social, que son las acciones colectivas y que son también las movilizaciones sociales y son las acciones cotidianas que construyen vínculos de no dominación, que construyen vínculos de empatía, de respeto recíproco, de igualdad, de paridad y autoridad, como decíamos antes. Yo creo que ahí también hay algo que es importante que podamos profundizar también desde nuestras disciplinas. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos nuevamente en este espacio. La idea es seguir generando estos encuentros. Le agradecemos también a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos periódicamente informando de todas las actividades que estamos teniendo como escuela, y les esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por todos los comentarios también muy interesantes acá, todos los que no alcanzamos a leer también, muchas gracias.